Saludamos con mucho gusto a nuestro colaborador Severo López Mestre, especialista y consultor en temas energéticos, quien nos dirá por qué han subido los precios de la energía en México y en el mundo. Severo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar contigo. ¿Por qué están subiendo los precios de la energía, no solamente aquí, sino en el resto del mundo? Bueno, creo que ese es un punto muy importante, Darío, y además lo sabemos, lo sabe el auditorio, lo sabes tú. Estamos en un proceso inflacionario global muy importante, pero aquí nos vamos a concentrar en los energéticos. Si nosotros cargamos el tanque de gasolina hace un año y lo cargamos ahora, nos hemos dado cuenta que la gasolina, dependiendo si es magna o premium, ha subido alrededor de 15 a 20%. Y no solo es eso, hay algo muy importante. Los precios y los costos no se evaporan, los pagamos de alguna manera, o visualmente en la bomba o a través de subsidios. Y por otro lado, también en el caso de la gasolina, como todos sabemos, también el impuesto especial sobre productos y servicios, que es el IEPS, pues se ha incrementado 22 veces este año. Es decir, hemos pagado alrededor de casi 80,000 millones de pesos para mantener más o menos estable el precio de las gasolinas. Ahí van alrededor de 4,000 millones de dólares, Darío. En el caso de la energía eléctrica, la tarifa DAC, que es la tarifa de alto consumo residencial, que supuestamente es la tarifa que refleja los costos reales de CFE sin subsidio, se ha incrementado alrededor del 10%. ¿Cuánto está la tarifa DAC? Pues como 6 pesos. Oye, 6 pesos es mucho o es poco, Severo. Pues mira, son alrededor de 30 centavos de dólar. Y en Estados Unidos el promedio de la tarifa residencial es alrededor de 13. Es como el doble más o menos. El resto de las tarifas se han mantenido relativamente estables, pero va de nuevo. Los precios y los costos no se evaporan. Por otro lado, los mexicanos hemos pagado ese sobreprecio y ahí está el subsidio, pero ahora a CFE. Ese subsidio, si bien nos va este año, va a cerrar en 83,000 millones de pesos. Esos son los subsidios evidentes. También podemos hablar de otros subsidios que no son tan evidentes y que es esta tendencia de recargarse un poco también en Pemex. Y habría que ver, pues, esas cuentas por cobrar, cuánto se le ha pagado a Pemex de combustibles, cuándo, etcétera, o a los demás proveedores. Y un poco lo que quiero decir ahí es que no hay comida, no hay comida gratis, como dicen los norteamericanos, y nos está costando por uno o por otro lado. Y yo te preguntaría, Darío, bueno, ¿qué harías tú con 8,200 millones de dólares, que es de alguna manera lo que nos hemos quemado en subsidios de combustibles? Y para hacer un comentario también, ¿por qué han subido los precios en el mundo y en México? Y eso es muy importante. Bueno, hay varias razones, pero hay 3 razones estructurales. La primera es que estamos viviendo el periodo de crecimiento más importante de los últimos 50 años global. Salimos de la pandemia y el crecimiento se disparó porque muchos gobiernos dieron un estímulo a la economía. Ese crecimiento es alrededor del 6%. Y veamos algunos números. En gas natural, la demanda se incrementó en el año 5%. En petróleo, 7%. Es el incremento más agresivo de los últimos 50 años. En carbón, alrededor de 10%. Es el incremento más agresivo en la historia del comercio del carbón. ¿Qué otras situaciones particulares sucedieron para que hubiera un incremento de precios en los Ay, tuvimos un problema aquí en la comunicación con nuestro colaborador. ¿Nos escuchas? Adelante, tuvimos un pequeño corte. Adelante, Severo. Perdón, Darío, ya no ubiqué en dónde nos quedamos, pero un poco era el tema de por qué, cuáles eran los factores que en el mundo habían provocado los incrementos de precio. Y hay varios, pero 3 fundamentales. El primero es que estamos viviendo un periodo de crecimiento muy importante de la demanda saliendo del COVID por los estímulos fiscales de los gobiernos. Es un crecimiento global del 6%. Eso es muy importante.
Y en cuanto a energéticos en particular, el gas natural se incrementó este año a nivel global en 5% la demanda. Del petróleo en 7%. Y es muy importante, es el incremento más agresivo de los últimos 50 años. En cuanto a carbón, la demanda se incrementó 10%. Eso quiere decir que es el incremento de demanda de carbón más agresivo de la historia. ¿Y por qué? Pues hubo factores como el crecimiento o también sequías. Hubo sequías en mercados importantísimos que no permitió que las hidroeléctricas funcionaran. Por ejemplo, en China, en Estados Unidos, en Brasil, en la India. Y cuando no te funcionan las hidroeléctricas, pues tienes que quemar algo, gas y carbón. Pues y un también, escenario muy complicado que tenderá pues a volverse todavía más difícil, supongo yo, ya para rematar, Severo, en el próximo 2022 que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, la verdad es que, como tú sabes muy bien, los economistas, en particular a mí me gusta mucho Paul Krugman, ha sido muy honesto, no tenemos ni la más remota idea si la inflación es pasajera o no y va a afectar todos los precios de bienes y servicios, incluyendo los combustibles. Y en el caso de México, muy particularmente, tenemos que ordenar la casa. Claro. Y ordenar la casa significa atender el tema de subsidios y empezar a hablar de la eficiencia de las empresas que producen energía, incluyendo las empresas nacionales, más allá de estar concentrándonos en si el mercado es malévolo o no. Hay que empezar a ver qué tan eficientes somos los mexicanos para producir energía. Ordenar la casa y apretarnos el cinturón. Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. Gracias por la colaboración. Buenas tardes. Gracias a ti, Darío, que estén muy bien. Igualmente. El índice de precios al consumo del Reino Unido se situó durante el mes de noviembre.